Dice el Salmo 50 en el verso 29, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quisiera recordarles que cuando la Biblia, en la palabra de Dios, habla de sacrificio, especialmente en el libro de los Salmos, está hablando del acto de culto, el culto a Dios. Recuerden que se usa el término sacrificio porque en efecto en la antigua dispensación los judíos celebraban culto y lo hacían a través de sacrificios de animales, y estos sacrificios tenían valor de expiación, es decir, se presentaban para expiar los pecados. Se sacrificaba en lugar del pecador como un símbolo de la muerte del pecador ante el Señor. Así que el sacrificio de animales representaba al ser humano que presentaba su culto a Dios, y que este sacrificio tenía validez como un acto de arrepentimiento, de expiación de pecado. En otras ocasiones era como de consagración a Dios, etc. Bueno, por eso en este caso, en este versículo de los Salmos, se habla de el sacrificio de alabanza. En otras palabras, se está diciendo que el culto que se está ofreciendo a Dios no es tanto un animal, un becerro, una oveja, etc., sino más bien es un acto de alabanza. El que sacrifica, o sea, el que realiza el culto a Dios en alabanza me honrará. En otras palabras, a Dios le honramos en el culto alabando su nombre. Y alabar su nombre significa que por medio de nuestras palabras, dichas de corazón, con sinceridad, nuestras palabras en oración o nuestras palabras cantadas, nosotros estamos exaltando a Dios, su misericordia, su gracia, su poder, su amor, su grandeza, su compasión, su salvación. En fin, estamos exaltando a Dios. Así que sacrificar alabanza a Dios es rendir culto a Dios, exaltando quién es Dios, qué es Dios, y exaltando lo que Dios es y lo que Dios hace. Así que al ir al culto, recordemos eso, cuando tú presentas a Dios alabanza, exaltando quién es Dios y qué hace Dios en beneficio nuestro, estás honrando a Dios. El culto que se realiza en la iglesia, en la reunión de la célula, en los grupos, etc., que busca por medio del canto y la oración exaltar a Dios, exaltar quién es Dios, qué hace Dios en nuestro beneficio. Ese culto, cuando sale de un corazón sincero delante de Dios y por supuesto apoyado en los méritos de Cristo, ese culto honra a Dios. Así que el salmista dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Pero luego hay una segunda parte en el versículo. Acuérdense que muchas veces en los textos de los salmos, la primera parte del versículo dice una cosa, la segunda parte confirma o amplía lo que está diciendo la primera parte, o hace un contraste entre la primera parte y la segunda. En fin, eso ustedes lo van a ver siempre en la estructura de los salmos. Bueno, en este caso dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y luego entonces la ampliación de ese pensamiento en la segunda parte del versículo dice: y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora es interesante que aquí hable de alabar a Dios, el sacrificio de alabanza, o sea, del culto a Dios, y también hable de ordenar su camino. Y eso sugiere que usted no puede en realidad honrar a Dios en el culto, en la comunidad de la congregación, de la iglesia, del grupo pequeño, etc., que usted no puede honrar a Dios en el culto a través del canto, de la oración, si usted no está ordenando su camino. En otras palabras, si su vida no está bajo el orden de Dios, bajo la voluntad de la palabra de Dios, si usted no está viviendo de acuerdo con el Señor y su palabra, entonces su canto en la comunidad de la congregación, del grupo pequeño,
no será bien recibido ni va a honrar a Dios. Nuestra alabanza, nuestro canto, nuestra exaltación a Dios va a honrar a Dios cuando está acompañado de una vida que está ordenada en el camino de Dios. Y es entonces, cuando dice el pasaje, entonces le mostraré la salvación de Dios. Así que en este día usted recuerde esto. A la hora de reunirse en la comunidad de la iglesia, de reunirse en el culto, recuerde que acompañe esa experiencia de adoración de una vida que está ordenada en el camino, la voluntad y la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.